que el derrame se puede ver fácilmente en forma de menisco, como ya lo hemos venido viendo. Fíjense que también hay otros tipos de presentaciones como estas, en donde el derrame puede optar incluso hasta morfología tumoral. Porque si yo veo esta imagen por primera vez, sin nosotros tener en cuenta que el derrame pleural también se puede encapsular, fíjense que entonces yo no podría diagnosticar un derrame pleural así, sino que me voy directamente por una masa tumoral. Entonces, ¿qué formas debe tener el derrame para yo decir que es derrame y que no es tumor? Fíjense que la morfología primero es ovalada, es de bordes fusiformes y que se mantiene adherido a un sitio pleural. Llámese cisura, este por ejemplo está en el caso de la cisura menor, ¿sí? Del campo pulmonar derecho. Pero, y aparte que el derrame pleural encapsulado desaparece o cede a los días, cosa que no pasa con las lesiones obviamente tumorales. Entonces la famosa imagen del tumor fantasma. Fíjense que muchas veces la famosa imagen que vemos, mira, un tumor a nivel de la convexidad derecha, resulta que después a los días desaparece y ahí es donde más o menos uno ya pensó o más o menos asocia, mira, eso era un derrame pleural encapsulado o un derrame pleural enquistado, también se le denomina así. Ok, bueno, ya entonces conocimos acerca del derrame pleural, no, el típico, que vamos a ver siempre en el 90% de todos los casos, y los raros, como el subpulmonar y como el enquistado. Ahora vamos a hablar acerca del neumotórax. Neumotórax es fácil observarlo, pero hay que conocer bien cuáles son las características radiológicas del mismo, porque hay neumotórax marginales, incipientes, que son bastante difíciles de precisar. Entonces vamos a comenzar el tema hablando del concepto. La presencia de aire en la cavidad pleural se define como neumotórax. Los hay de muchos tipos. Los hay de tipo traumático, iatrogénicos generalmente, espontáneos, tales como por ejemplo los espontáneos de tipo primario o los secundarios. Ya el primario, obviamente, cuando no hay la presencia de una neumopatía, y el segundo, perdón, secundario, cuando ya hay una patología pulmonar previa en el paciente. ¿Cuáles son los signos radiológicos del neumotórax? Primero, va a haber una hiperclaridad avascular. O sea, ¿qué ocurre con esto? Nosotros vamos a conseguir tórax que están muy radiolúcidos, como lo vimos, por ejemplo, en el síndrome pleural, perdón, el síndrome bronquial, que vimos tórax enfisematosos. Es verdad, puede haber hiperclaridad, pero en este caso la hiperclaridad no es difusa, sino que es focal o es unilateral. Eso es lo primero a tener en cuenta. Y segundo, que si ustedes ponen atención a esa hiperclaridad, ahí no van a conseguir ningún vasito, ahí no hay nada de riesgo sanguíneo. Obviamente porque ahí o sea, es un espacio virtual. Aparte de eso, otro signo radiológico es la presencia de una fina línea de la pleura visceral. Recuerden que entre la pleura visceral y la pleura parietal hay aire. Entonces, en ese caso, siempre va a haber una adecuada diferenciación entre la pleura visceral y la pleura parietal. Lo otro es que en el caso de los neumotórax masivos se va a observar una imagen de muñón pulmonar. Sencillamente por el mismo colapso del pulmón hace que se reduce su tamaño y se forma un muñón. Ya vamos a ver cómo se aprecia. Y la otra es que hay desviación del mediastino hacia el lado contrario. En el caso de los neumotórax, igual que en el hidrotórax o en el derrame pleural, se desplazan todas las estructuras hacia el lado contralateral. Las causas de esto, infinitas. Ahí está una gran cantidad de etiologías que ustedes pueden ir descartando conforme a la clínica del paciente. Ok, entonces fíjense, dos campos pulmonares. Aquí reidentificamos que el primer campo pulmonar, el derecho, está completamente radiolúcido, está hipertransparente o hiperlúcido y que
hay una fina línea apuntándolo en la flecha de color rojo, una fina línea pleural que logra definir una interfase entre esa pleura visceral y la pleura parietal. Todo esto condicionó a que este pulmón se redujera o disminuyera su volumen, determinando esta imagen que vemos acá. Esto se le denomina muñón pulmonar. Entonces, es otro signo de neumotórax. Entonces, la desviación del mediastino depende, porque si el neumotórax no es atención, pues entonces no se va a desviar las estructuras mediastínicas. Se necesita un neumotórax que sea atención para que se pueda desviar. Entonces, fíjense, aumento entonces de la radiotransparencia del campo pulmonar en ausencia de vaso. Ahí ustedes no van a conseguir vaso. Fina línea de separación pleural de la pleura visceral con la pleura parietal y la presencia del muñón pulmonar. 3 signos radiológicos de neumotórax. El neumotórax también se puede observar en bipedestación o en decúbito supino. Entonces, fíjense bien. Cuando el neumotórax en bipedestación, el aire se debe situar hacia las regiones más superiores. Obviamente se permite que se desplace pues, hacia esas porciones. Y el aire libre permite identificarse en la pleura visceral como la línea que ya vimos entre el pulmón y la pared torácica como tal. Ese espacio debe ser radiolúcido y debe ser avascular. Ese es el espacio del neumotórax. También podemos conseguir neumotórax en decúbito supino. Recuerden que muchas veces nos va a llegar el paciente en AP. Entonces, cuando eso ocurre, la hiperclaridad es relativa, no siempre se ve. Pero los senos costodiafragmáticos, pero en este caso los laterales, se puede observar muy profundos. Incluso hay un signo de neumotórax que se denomina el signo del diafragma puntiagudo o del diafragma, sí, bueno, puntiagudo. Y cuando eso ocurre, está como una flecha hacia la región intraabdominal, eso también es un signo de neumotórax, aparte del descenso del hemidiafragma. Aquí entonces observamos una imagen clara del neumotórax, o algunas veces pues lo vamos a ver así de bonito, otras veces hay que buscar signos más sutiles. Entonces fíjense acá cómo se aprecia, primero que todo, la línea de la pleura visceral, fíjense cómo se observa bastante bien. Fuera de esta se observa todo lo que sería el neumotórax, que es la imagen radiolúcida en ausencia de vaso, y todo lo que estaría resultando en el colapso del pulmón sería el muñón pulmonar. Recuerden siempre observar esos 3 signos. Otros signos, bueno, ya saben que puede haber desplazamiento de estructuras hacia el lado contralateral, en el caso de que sea masivo, atención, y en el caso de las proyecciones AP, lo que sería el diafragma puntiagudo. Otro ejemplo de neumotórax en bipedestación, fíjense aquí cómo las flechas rojas señalan un neumotórax que está comenzando, está incipiente y que hacia toda la región superior o apical está completamente avascular. Esto corresponde siempre a un neumotórax, pero debemos conocer cómo se ve para que cuando estemos frente al mismo lo podamos reconocer. Otras veces podemos ver bulas apicales y hay que hacer el diagnóstico diferencial. Las bulas apicales ya estarían en contexto de enfisema pulmonar y aparte son bastante circunferenciales. Hay que recordar que las bulas a veces pueden romperse y ocasionar también neumotórax. Entonces en esos casos también puede dar signo característico. Y aquí era lo que le mencionaba del hemidiafragma puntiagudo o el surco profundo. Y así tal cual lo vamos a ver en pacientes con intolerancia a la bipedestación. Signo del surco profundo. Neumotórax, atención, igualito, todo lo que ya les he venido mencionando, pero puede haber depresión del hemidiafragma, puede haber aplanamiento del borde cardíaco, aumento del volumen torácico, todo eso nos puede ayudar. Sin embargo, recuerden que es necesario observar que no haya desplazamiento de estructura, más todos los signos que ya vimos.
Aquí entonces fíjense cómo se aprecia. Esto es un paciente varón, 34 años, un accidente de tráfico. Aquí lo que demuestra es en la línea amarilla perdón, en la flecha amarilla, una línea que corresponde a lo que es la línea pleural visceral. Entonces, aparte de eso, fíjense cómo hay una desviación del mediastino hacia el lado contralateral y puede existir inversión, perdón, o aplanamiento del hemidiafragma. Esos son algunos de las lesiones de los hallazgos radiológicos compatibles con neumotórax. También hay que observar que no haya otro tipo de lesiones asociadas, como por ejemplo, muchas veces se puede presentar como hidroneumotórax, es decir, hay presencia de aire, pero también hay presencia de agua, de líquido dentro de ese mismo espacio pleural. Entonces, en esos casos, siempre hay que buscar hallazgos que no nos sugiera hidroneumotórax, tales como la presencia de una imagen que determine el nivel. Entonces, eso sencillamente es como la presencia de aire y líquido. Y en la posición erecta, la parte inferior va a ser radioopaca porque el líquido cae por declive y la parte superior va a ser radiolúcida porque el aire asciende. Entonces, todo esto es facilito observarlo. Fíjense que aquí, una imagen característica de hidroneumotórax, aquí está fácilmente, está el neumotórax, miren, con bastante sutileza, la línea de la pleura visceral, delimitando el espacio pleural con la cavidad, y aparte, acá en estas flechas más inferiores, la ocupación total del ángulo costodiafragmático derecho por una imagen homogénea, elevación del hemidiafragma derecho, todo eso nos indicaría que estamos frente a un derrame pleural por velamiento del hemidiafragma. Ok, ahora ya hablamos de las dos patologías principales. Estos que les traigo ya vendría siendo, digamos, como un extra. Pero es importante también que se lo lleven porque es un programa donde estamos abarcando todos los síndromes. Y corresponde al engrosamiento pleural. El engrosamiento pleural mide toda la cantidad de procesos activos que pueden dar engrosamiento de la pleura. Inflamación, hemotora, asbestosis, pleurodesis, radiación incluyendo. Radiológicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Como la pleura está hacia la periferia, ya eso lo habíamos hablado, allí se va a localizar. Va a observarse como una imagen radioopaca que va a tener ángulos obtusos. Es decir, los ángulos que ustedes van a ver de la lesión van a ser como aplanados, a diferencia de una lesión intrapulmonar, que más bien son de ángulos agudos. Entonces, este debe presentar un borde incompleto. ¿Cómo lo vemos? Ya lo vamos a ver. Recordar siempre las causas y la clasificación. Siempre recuerden si la placa está localizada, si la afectación es bilateral. Si la afectación es bilateral, importante que ese engrosamiento pleural se descarte MT. Si es apical, entonces ustedes ahí van descartando si es una TB. Y así pues. O sea, todo eso nos ayuda, nos orienta a más o menos la causa de la patología. En el engrosamiento pleural, la clasificación también puede ser difusa o plaquipleuritis. Y cuando el engrosamiento es difuso, también ustedes pueden denominarlo como signos radiológicos sugerentes de fibrotórax. Muchas veces, aunque a mí, bueno, he visto nada más una sola rayo X de tórax con un fibrotórax, donde pues se apreciaba un engrosamiento de toda la pleura en toda su extensión. Entonces, cuando eso es así, se debe siempre descartar este principal diagnóstico. Plaquipleuritis también se le puede denominar. Entonces, bueno, fíjense que puede afectar los senos costodiafragmáticos, la afectación es unilateral, afecta la pleura visceral y en la pleura normalmente recuerden que es de 0.5 centímetros. Cuando pasa de 1 centímetro de diámetro ya estaríamos hablando de engrosamiento. Ok, entonces fíjense, más o menos cuando estemos frente a un engrosamiento por placas pleural, bueno, ¿cuándo lo vamos a observar? Fíjense, hay que siempre tomar en cuenta los ápices, porque allí es donde se asientan más los engrosamientos pleurales. Entonces, fíjense,
en el ápex del campo pulmonar izquierdo. En este caso, fíjense cómo se aprecia una asimetría con respecto al derecho. Fíjense, el derecho está radiolúcido y aquí hay algo que lo opaca. O sea, hay una imagen bastante difusa, ¿verdad? Claro, obviamente difusa dentro del mismo segmento apical, pero que tiene un engrosamiento de las placas. Y esto se observa acá. Fíjense que respecto a todo el resto de la cavidad, los ángulos son agudos, son obtusos, perdón. Cuando estos ángulos son obtusos o la lesión se ve así aplanada, siempre descarte que no exista un engrosamiento de tipo pleural. Entonces, tal cual, así se observa, como una opacidad en el vértice pulmonar. Aquí más de lo mismo. Recuerden que esto se lo llevan ustedes para que más o menos identifiquen cómo son los procesos de engrosamiento y que ambos pueden ser responsables inclusive de una calcificación pleural. O sea, puede la placa pleural calcificarse. Entonces, fíjense aquí cómo se observa. Miren que acá cada una de las flechas señalan unas imágenes radiopacas bastante irregulares, unas situadas hacia la periferia y otras hacia lo que sería el sitio anatómico de la cisura menor. Hay aparte de eso hacia el borde hemidiafragmático, se podría decir, hacia esos segmentos basales, una importante engrosamiento de la pleura diafragmática. Entonces, y aparte, bueno, también una dextroescoliosis dorsal con formaciones cinemofíticas, ¿no? A nivel de lo que sería el esqueleto regional. Pero recuerden siempre que las placas se observan así y se puede calcificar. Entonces, toda imagen radiopaca que ustedes vean en el sitio anatómico de las líneas pleurales, descartar calcificaciones pleurales. Entonces, también podemos ver tumores pleurales. Los tumores pleurales, casi todos pueden deberse a los mesoteliomas de la pleura. Y otros hallazgos pueden ser en el caso de las metástasis. Los hallazgos radiológicos son igualitos como vimos en el caso de, por ejemplo, los derrames encapsulados que pueden estar hacia la periferia. Son muy parecidos, por eso es que es poco específico. Una radiopacidad de márgenes bien definidos, con unos ángulos que son obtusos, y aparte de eso, la opacidad de densidad hídrica, y que las lesiones suelen ser grandes. O sea, si ustedes las miden, pues pasa de 7 centímetros. Inclusive cuando medimos las placas pleurales o los derrames encapsulados o enquistados, no pasan de esos tamaños. O sea, no son tan grandes. Por lo general son un poco más pequeños. Y la masa es homogénea, que entra en contacto directo con la superficie pleural. Recuerden siempre que el tumor fibroso localizado también se puede tomar en cuenta como diagnóstico diferencial del mesotelioma, pero aquí les traigo pues un cuadro diferencial para que ustedes sepan más o menos cómo diferenciarlo pues de un mesotelioma. Ok. Aquí fíjense cómo se observa una imagen radiopaca a nivel de la convexidad del hemitórax izquierdo, de bordes bien definidos, de ángulos obtusos. No pasa de aproximadamente 6-7 centímetros de diámetro. Entonces, en este caso muy particular, ustedes pueden hacer el diagnóstico de una lesión de aspecto hídrico de etiología pleural. Ahora, la forma, la causa, pues nos va a ayudar otras proyecciones y otros estudios por imagen. Pero radiográficamente, con que digamos que la lesión tiene esa característica y que es extraparenquimatosa, le vamos a decir bastante al neumonólogo, incluyendo, recuerden que ahí puede ser por un derrame pleural encapsulado, puede ser un mesotelioma, puede ser un tumor fibroso, puede ser un engrosamiento liso de las placas pleurales, etc. Pueden ser muchas cosas. El mesotelioma, el 80% de todos los pacientes con exposición al asbesto lo desarrolla, y los hay de otros tipos. Siempre recuerden la clínica del paciente
para que puedan dar un diagnóstico así si ven la rayos X. Aquí fíjense que hay un mesotelioma maligno. Fíjense que aquí el engrosamiento pleural es difuso, es nodular, incluyendo deja hasta morfologías redondeadas y hay incluso hasta presencia de derrames pleural correspondiente a mesotelioma maligno. Siempre en contexto de malignidad, busquen hallazgos asociados como lo son derrames pleural, como lo son adenopatía, como lo son asimetría o destrucción parenquimatosa o invasiones rápidas o disminución del volumen pulmonar, etcétera, 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 que pueden estar acompañando a la lesión tumoral. Otros tumores de la pleura, ok, también se puede ver el lipoma. Recuerden que cuando estudiamos síndrome pleural, un caso muy similar a este era un lipoma, pero si no conozco el síndrome pleural, o mejor dicho, ya conociendo el síndrome pleural, puedo hacer entonces diagnóstico diferencial con tumores fibrosos o incluyendo mesotelioma. La única, digamos, ventaja del lipoma es que es asintomático y es una masa completamente benigna. Entonces, fíjense, miren cómo acá se aprecia una imagen hacia lo que es, o hacia el aspecto del vértice del lóbulo superior derecho, de la convexidad del lóbulo superior derecho, una imagen radiopaca bien definida con ángulos obtusos de convexidad hacia el lóbulo superior derecho, de densidad. Fíjense que aquí no hay forma de decir si eso es de densidad grasa para decir que es un lipoma o si es de densidad hídrica sólida. Eso no hay forma de saberlo por una rayos X. Y la metástasis pleural son los tumores más frecuentes de la pleura, el 90%. Y tal cual, busquen siempre si el paciente no tiene un antecedente oncológico, sea de pulmón, de mama, de ovario, que son principalmente los que tienen como afinidad hacia la pleura. La primera manifestación, el derrame pleural. Entonces, siempre la metástasis se acompaña de derrame pleural y de engrosamiento pleural de tipo nodular. Las MT pleurales no dan imagen radiológica. Cuando lo dan, pues se observa así. Pero muchas veces, inclusive la rayo X puede estar normal. Para eso ustedes traten de sugerir otros estudios por imágenes, llámese tomografía de tórax de alta resolución. Hay otras veces puede nada más verse engrosamientos pleurales o placas pleurales muy inespecíficas, muy pequeñas, o solamente se ve el derrame pleural y ya. Entonces, en esos casos, siempre recuerden hacer diagnósticos diferenciales. Aquí, bueno, el caso de un MT, pero fíjense que muy parecido al lipoma que acabamos de estudiar, muy parecido al mesotelioma, muy parecido al tumor fibroso. O inclusive hasta un mismo, puede ser hasta un mismo derrame pleural encapsulado. Bueno, hemos terminado oficialmente la clase del día de hoy correspondiente a derrame pleural. Ya nos quedaría solamente mediastino y alveolar para entonces finalizar el programa. Bueno, entonces que tengan feliz noche. Cualquier duda me la pueden hacer llegar por vía de learning en plataforma WhatsApp. Bueno, que estén bien todos.